Esta teórica se refiere al tema de esfuerzos característicos que se dan en las estructuras. Lo primero que tenemos que definir, antes de meternos de lleno en el tema de los esfuerzos, es qué es una estructura. Podríamos definirla como un conjunto de elementos resistentes vinculados entre sí que accionan y reaccionan bajo los efectos de las cargas que actúan sobre ella. Su objetivo principal, fundamental, es el de soportar y transmitir esas cargas que reciben tanto a los apoyos como al terreno, sin sufrir deformaciones incompatibles con la vida útil de dicha estructura. Como hablamos de cargas que actúan sobre las estructuras, lo siguiente que vamos a definir son cuáles son esos tipos de cargas que pueden existir en una estructura. Y lo vamos a definir en tres grupos. El primero, las cargas de peso propio, que también las llamamos cargas muertas, y son aquellas que actúan permanentemente en una estructura, es decir, de forma permanente. Otro de los grupos son las cargas de uso o funcionalidad. A estas cargas también se las conoce como cargas vivas y son aquellas cargas que no tienen carácter permanente y pueden cambiar su magnitud o su posición, y se incluyen en ellas las cargas de ocupación, los materiales almacenados, etc. El tercer grupo de cargas posibles en una estructura son las cargas externas, también llamadas cargas o acciones accidentales. Son aquellas que pueden aparecer en algún momento causando la aplicación de fuerzas y esfuerzos en alguna estructura. Puede ser el viento, la nieve, sismos, etc. Una vez definidas las cargas que pueden actuar sobre una estructura, vamos a ver las condiciones que deben tener estas estructuras para cumplir con su objetivo principal. Entonces, ¿cómo debe ser una estructura? Principalmente vamos a definir 4 condiciones que una estructura debe tener, y la primera de ellas es la rigidez. ¿Qué significa que una estructura sea rígida? Es que no se deforme o que se deforme poco dentro de los parámetros admitidos o admisibles. En segundo lugar, otra de las condiciones que debe tener una estructura es la condición de estabilidad. En este caso, que una estructura sea estable significa que no vuelque cuando esté sometida a fuerzas externas. Esto se puede conseguir aumentando la superficie o el peso de la base, o bien colocando algunos puntales o tensores que colaboren con la estabilidad de la estructura. La tercera condición que debe tener una estructura es la resistencia. ¿Y qué significa que una estructura sea resistente? Básicamente es que no se rompa, que cada elemento que compone esa estructura sea capaz de soportar el esfuerzo al que va a ser sometido. La cuarta condición,
o aspecto que debe tener una estructura es la ligereza. Que una estructura sea ligera significa que debe ser lo más liviana posible. De esa manera ahorraremos materiales, tendrá menos cargas propias y por ende será finalmente una estructura más económica. Como ya dijimos, los elementos de una estructura deben resistir, además de su propio peso, otras cargas exteriores, accidentales, que actúan sobre cada uno de los elementos que componen la estructura. Esto ocasiona la aparición de diferentes tipos de esfuerzos en cada uno de los elementos estructurales que componen la estructura. A estos esfuerzos que aparecen les llamaremos esfuerzos característicos. Los esfuerzos característicos de una estructura son los siguientes. La compresión es cuando un elemento se encuentra sometido a fuerzas aplicadas que tienden a aplastarlo o comprimirlo. Las columnas, por ejemplo, son elementos diseñados para resistir esfuerzos de compresión. El pandeo es un fenómeno de inestabilidad elástica que puede darse en elementos comprimidos esbeltos. La esbeltez podemos definirla como la relación que existe entre la sección transversal de un elemento y su longitud, es decir, entre su base y su altura. Otro esfuerzo característico de las estructuras es la tracción. Podemos decir que un elemento está sometido a un esfuerzo de tracción cuando sobre él actúan fuerzas que tienden a estirarlo. Los tensores son elementos resistentes que soportan muy bien este tipo de esfuerzos. La combinación de los primeros dos esfuerzos característicos que mencionamos, la compresión y la tracción, generan un tercer esfuerzo característico que se llama flexión. Un elemento está sometido a flexión cuando sobre él actúan cargas que tienden a doblarlo. Este tipo de esfuerzos se ven sometidos los elementos horizontales como las vigas o las losas de una estructura. El esfuerzo de torsión es la curvatura de un elemento que resulta del giro de sus bordes en direcciones opuestas. También lo llamamos alabeo y se produce cuando un cuerpo gira en torno a su eje longitudinal debido a la aplicación de dos momentos torsores opuestos. El esfuerzo de corte, último de los esfuerzos que vamos a ver, es el esfuerzo interno de las tensiones paralelas en la sección transversal de un prisma. Es el esfuerzo al que está sometida una pieza cuando las fuerzas aplicadas tienden a cortarlo o desgarrarlo. Ya conociendo los diferentes esfuerzos característicos que hay en una estructura, las cargas a las cuales pueden ser sometidas y las condiciones que debe tener una estructura para cumplir su función, podemos hacer un reconocimiento de las cargas, los esfuerzos
las acciones y reacciones que se suceden en una estructura, lo que llamaremos el camino de las cargas, y nos ayudará a reconocer el funcionamiento de cada una de las partes componentes de las estructuras. Vamos a ver entonces el primer caso de una hamaca doble, donde las cargas están en los asientos. Las cadenas de esta hamaca, en color verde, están traccionadas, quiere decir que están sufriendo un estiramiento. El travesaño, en color azul, está sufriendo esfuerzos de flexión, ¿sí? Es decir, que se está doblando o flexionando esa barra. En los apoyos de esa barra hay esfuerzos de corte, se está cortando o desgarrando ese encuentro entre el travesaño azul y los parantes en color rojo, que están sometidos a compresión y están trasladando finalmente las cargas al suelo. El segundo caso es de una barra fija de gimnasia. Como vemos, la carga es el gimnasta que está haciendo los movimientos y está generando esfuerzos de flexión en la barra, es decir, que la está doblando. Al mismo tiempo, por los movimientos característicos de este gimnasta, están generando también esfuerzos de torsión en esa misma barra horizontal. En los apoyos de esa barra, con los parantes o verticales o columnas, se están produciendo esfuerzos de corte y existen unos tensores que están ayudando a que no vuelque esa estructura. En color verde los vemos y están sometidos a tracción. Esos parantes que mencionábamos antes en color rojo están soportando esfuerzos de compresión y trasladando las cargas hacia el suelo. El tercero es un caso de un entrepiso de madera, donde estamos viendo en color mostaza, un amarillo claro, cómo están marcando las cargas. En color azul estamos viendo las vigas que están sometidas a esfuerzos de flexión, es decir, la combinación de compresión en color rojo y tracción en color verde, y en sus apoyos hay esfuerzos de corte. Finalmente, el último caso que vamos a ver, el caso número 4, es de una estructura metálica con unas vigas de reticulado. Quiere decir que esas vigas están compuestas por varios elementos estructurales sometidos a diferentes esfuerzos. Estas estructuras se utilizan para grandes luces, en este caso es una nave de un gimnasio, y ahí están viendo en color amarillo las cargas, en color azul las diferentes correas que tiene ese techo, que están trasladando cargas hacia las grandes vigas de reticulado. Esas correas están sometidas a esfuerzos de flexión, es decir, la combinación entre la compresión y la tracción. En todos sus apoyos se generan esfuerzos de corte, y esas grandes vigas tienen a su vez barras de reticulado que están trabajando tanto a compresión como a tracción para poder soportar la carga general que están trasladando hacia ellas las correas y la cubierta. Eso va hacia las columnas en color rojo, que están sometidas a compresión, que llevan las cargas hacia el suelo. Y finalmente lo que ven en azul es la envolvente de todo este gimnasio, que no es estructural, no está recibiendo carga alguna.